No llegó el profe, jijiji. A roncar, carajo. Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, se le escucha. Ya. Bueno, empecemos con lo que es la lista. Está Felipe Banda. Doménica Bolaños. Presente, Inge. ¿A ti recién te validaron, Doménica? Sí, recién ayer, en la tarde, en la noche, casi. Ya. Ah, ya chévere, porque los anteriores días no te consta en la lista. Ya, bueno, eso. Ya. Karen Cando. Presente. Dania Costales. Presente. Brian Cruz. Inge, Felipe Banda está presente. Perdón, no escuché eso. Ya. Esteban Espín. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Kenny Espín. Presente, Inge. Giancarlo Estrella. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jocelyn Gómez. Presente, Inge, buenos días. Buen día.
Marcelo Wilcatoma. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco y Maisela. Presente. Michelle Jacome. Presente. Anderson Lara. Presente. Steve López. Presente, Inge. Juan Martín Narváez. Presente. Alex Ortega. Presente, Inge. Jorge Ortega. Aquí Inge presente. Kevin Pazimiño. Renato Povea. Presente, Inge. Ariel Román. Presente, Inge. Roosevelt Romero. Marcelo Saltos. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Kevin Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Brian Solís. Presente, ingeniero. Miguel Veloz. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Ángeles Vera. Presente, Inge. Y Carlos Urito. Presente. ¿Alguien que haya llegado tarde? Inge, sí. Cruz, por favor. Ya. Listo, bueno, entonces... Listo, entonces la clase anterior estábamos viendo las fuentes de abastecimiento de agua y varias características interesantes que se van generando aquí en nuestro medio. Entonces vamos a continuar desde ahí. Hablamos acerca de los acuíferos, de los pozos artesianos, tanto normales como fluyentes. Entonces, continuamos con un pequeño análisis acerca de ventajas y desventajas de las fuentes de agua. Entonces, una ventaja de las fuentes de agua superficiales es que son de fácil disponibilidad. Las tenemos fácilmente disponibles para poder captar el agua. No necesitamos generar demasiados análisis para la localización. Hay que considerar todos los factores, sí, pero es fácil de utilizar. Son visibles. Nosotros podemos analizar la localización sin necesidad de hacer estudios demasiado detallados. Es fácil de limpiar, es fácil de tratar, se pueden generar esquemas en donde se genere tratamiento para los ríos. No es que se lo hace, pero se puede hacer. Y tienen baja dureza, o sea, no tienen pH demasiado alto. Como desventaja, en cambio, son fáciles de contaminar, que es la contraparte, ¿sí? Normalmente en nuestro medio tienen bastante contaminación por descargas de aguas hervidas, descargas de basura. Ha habido casos dramáticos aquí en el país en donde se bota la basura a las quebradas sin ningún control, sin ninguna generación de esquemas en los que se pueda evitar esto. Y si ustedes van a la quebrada del Chiche, van a ver un montón de basura en las laderas, en la quebrada del río San Pedro lo mismo, en la quebrada del río Santa Clara lo mismo, entonces no hay un buen control. La calidad puede ser variable. En un río, realmente, si es que aquí hay una descarga de aguas hervidas, el agua en este punto puede ser una fuente de buena calidad y el agua en este punto de acá puede ser una fuente bastante deficiente. Entonces, y puede variar de un rato a otro la calidad del agua. El color es bastante alto en los ríos. ¿Por qué? Porque tenemos bastante contenido de sedimentos
Eso genera un color alto. Alta turbiedad va de la mano con el color. Tenemos bastantes sólidos suspendidos, entonces agua turbia. El olor y el color son biológicos, ¿sí? Se debe a todo el material orgánico que contienen y obviamente tenemos alta cantidad de material orgánico. Ahora, si analizamos las fuentes subterráneas, tienen como gran ventaja la protección. O sea, son fuentes protegidas. ¿Por qué protegidas? Porque el suelo sirve como un material filtrante, entonces eso genera la posibilidad de que haya una protección en la calidad del agua. El color suele ser bajo por el mismo hecho de que el suelo lo filtra. Lo mismo la turbiedad. La calidad es bastante más constante que en el agua superficial. ¿Por qué? Porque no es tan fácil generar contaminantes. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la posibilidad de que haya pozos sépticos cerca. Porque un pozo séptico tiene la desventaja, yo diría es la principal desventaja de un pozo séptico, que pueden ser contaminantes de agua subterránea. Entonces, esa situación es algo que hay que tener muy en cuenta. Son de baja corrosividad, no son muy incrustantes, entonces eso es importante. El contenido de materia orgánica es bajo, no suele haber mayor cantidad de materia orgánica en las aguas subterráneas, lo que sí puede haber es bacterias anaerobias, entonces en ese caso lo que se suele hacer es generar una aireación y así nos deshacemos del problema. Y como desventajas tenemos la alta dureza, que sí es un problema porque genera incrustaciones de minerales en lo que es los conductos, por ejemplo. Y el agua de alta dureza no es muy recomendable para el consumo. Son un poco difíciles de acceder, o podríamos hablar de una relativa inaccesibilidad. Entonces, si no se puede acceder fácilmente a esta agua, eso implica costos que se van a incrementar en lo que es la implantación de estos sistemas y no se las puede limpiar in situ, ¿no es cierto? Es muy difícil generar limpieza y cuando se hacen las captaciones se coloca una malla que nos sirve como un filtro, pero más que eso se vuelve complicado de hacer. Aquí tenemos unas características en función de lo cuantitativo y la facilidad de explotación. Las aguas superficiales normalmente tienen caudales importantes. Esta es una ventajota. Si necesitamos tener caudales grandes y podemos utilizar las aguas superficiales sin problema. Mientras que en aguas subterráneas los caudales suelen ser bajos. Primero, porque nosotros podemos decir que tenemos más caudal si es que ponemos más bombas, más pozos, pero un análisis que siempre tiene que ser considerado es que hay que hacer un estudio de la capacidad del acuífero, qué tan fácilmente se recarga el acuífero y en función de eso decidir cuál es nuestro caudal. Entonces ahí vamos a ver que los caudales de recarga son bajitos, entonces no podemos tomar demasiada agua y eso se vuelve una limitante en lo que es la aplicación generalizada de este tipo de captaciones. En aguas superficiales el caudal varía según la estación climática. Esto es totalmente cierto. En las épocas lluviosas el caudal del río crece dramáticamente. Entonces, eso genera una variación que requiere un análisis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que evaluar cuál es el caudal ecológico y en función de eso determinar qué cantidad de agua puedo tomar del río. Entonces tenemos que analizarlo también por época. En la época de estiaje nosotros tenemos una limitación en cuanto a cantidad de agua. Entonces por eso hay que ser cuidadosos al momento de definir caudales de captación. Mientras que en aguas subterráneas el caudal permanece casi constante. Si nosotros hacemos un buen análisis de equilibrio en los acuíferos, nosotros vamos a poder tener un caudal constante, o sea, no nos generaría mayor complicación. Y en la mayoría de casos las aguas superficiales no requiere bombeo, eso sí es una buena ventaja. Podemos definir bien la ubicación de la captación y de esa forma evitar la generación de sistemas de bombeo, tratar de trabajar a gravedad, esto es una ventajota. Mientras que en pozos, en aguas subterráneas, nosotros en el 99% de los casos vamos a necesitar bombeo. Entonces un sistema de bombeo
convierte a la captación cara. Entonces tenemos poca agua y necesitamos bombas. Suele ser una combinación que generan que sea una captación un poco más cara. En aguas superficiales los costos de bombeo son bajos. ¿Sí? Es mucho más fácil colocar una estación de bombeo y una bomba con todos sus requisitos, mientras que en flujo subterráneo el equipo de bombeo es caro. Primero porque vamos a tener materiales, vamos a tener agua dura, entonces normalmente necesitamos bombas que tengan materiales especiales, entonces por lo menos se utilizan bombas de acero inoxidable que son considerablemente más caras que las bombas centrífugas que se utiliza para las captaciones de aguas superficiales. La captación debe hacerse en el sitio de consumo. Esto es importante. Esto genera una facilidad de que nosotros podemos definir y ubicar dónde vamos a colocar nuestra captación en función de dónde está el sitio de consumo. Entonces, siempre buscamos que esté un poco lejos en agua superficial porque nosotros debemos generar nuestro tratamiento, debemos generar un transporte y podemos tener holgura en ese caso, mientras que en agua subterránea nosotros podemos colocar muy cerca del lugar de la demanda los pozos, ¿sí? Porque normalmente el tratamiento no es demasiado complejo, entonces se vuelve una ventaja. Como vemos, los dos tipos de fuentes tienen sus ventajas y desventajas. Hay que evaluarlas bien porque eso nos dirá cuál es la mejor opción a elegir. Entonces, en resumen, una fuente tiene que satisfacer lo siguiente. El abastecimiento debe ser continuo, se debe cumplir las normas de calidad, hay que buscar definir dónde y cuál fuente utilizar para minimizar gastos. Entonces, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de demanda, ubicación, cantidad de agua disponible y la calidad del agua deseable para definir cuál es la mejor opción desde el punto de vista económico y técnico. Y tenemos que cumplir con cantidad de agua y potencial hídrico adecuado, que en función, o más bien dicho, significa que nosotros debemos buscar que nuestros sistemas trabajen a gravedad. Esto es importante porque mientras podamos evitar la inclusión de sistemas de bombeo, podemos generar ahorros importantes. Es importante considerar que nosotros vamos a considerar el agua apta para el consumo humano si se satisfacen los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos del Código Ecuatoriano de la Construcción en su acápite normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. Este documento yo les he incluido en su aula virtual. Entonces, y pueden accederlo ahí, les recomiendo que lo revisen, ahí tienen información de todo tipo bastante detallada. Entonces vale la pena que revisen esta norma. Nos dice el agua que no cumple los requisitos debe ser tratada por procesos físico-químicos que permitan cumplir la normativa, bastante lógico, ¿no? Si no se cumple de manera directa, que es algo totalmente común, no es lo que pasa siempre, se debe generar un tratamiento. En algunos casos también se habla de un tratamiento especial, enfocado a que habría que tener consideraciones especiales para ciertas características del agua. Aquí en Ecuador yo diría que se trata de evitar al máximo eso porque tenemos bastante disponibilidad de agua. Lo mismo en función de las fuentes de abastecimiento. Nosotros hablamos de la potabilidad del agua, que se va a medir a través de análisis físico, químico y bacteriológicos. Entonces, esta diapositiva yo les he puesto que nos indica una recomendación de cuáles son los puntos de interés para la toma de muestras. Entonces, por ejemplo, nos dice si nosotros tenemos un manantial, o sea, un afloramiento de agua, la muestra tiene que estar tomada cerca del afloramiento, lo más cerca posible. Si tenemos tanques de almacenamiento, la muestra de calidad tiene que estar
30 centímetros por debajo del nivel del agua, del nivel superior. En ríos nos dice que busquemos donde la corriente es manifiesta, o sea, donde haya una corriente importante de agua. Cuando tenemos pozos, tenemos que bombear el agua del pozo por varios minutos y después tomar la muestra. Cuando nosotros tenemos una llave o una válvula de descarga, nosotros debemos dejar correr el agua un minuto antes de tomar la muestra para de esta forma asegurarnos que la calidad que realmente está teniendo el agua es la que nosotros buscamos. Que no exista ninguna afectación por el medio que rodea la fuente de agua. Nos dice que el volumen para el análisis físico-químico debería ser de aproximadamente 2 litros, que debemos enjuagar 3 veces el recipiente con la misma agua que vamos a analizar para evitar que haya variaciones en lo que es la calidad del agua. Es importante, no estamos diciendo que se lave, sino que se enjuague para que no exista ningún tipo de fluido o ningún tipo de sólido que afecte el resultado de la prueba. También nos dice que las muestras para análisis bacteriológico deberían ser de aproximadamente 100 mililitros, o sea, muestras bastante más pequeñas. Y lo importante es que el recipiente sea previamente esterilizado. O sea, que contemos con un recipiente libre de cualquier cantidad de elementos que generen variación en el resultado bacteriológico. Me parece importante esta diapositiva porque les da una idea de qué muestras tomar. A veces dirán, ¿cuándo voy a tomar muestras? Pero realmente ahorita estamos haciendo una tesis acerca de la percepción de la población, acerca de la calidad del agua. Entonces, como contraparte a lo que piensa la gente, tenemos que hacer unos análisis acerca de calidad en el agua. Entonces es importante saber dónde hacerlos y también cuáles son los criterios que debería cumplir este flujo. Entonces la idea es que tengan todas las herramientas para poder hacer ese análisis. Entonces aquí en función de la calidad del agua, nosotros encontramos que en la fuente, ojo, esto es en la fuente donde vamos a captar el agua, tenemos, por ejemplo, que la turbiedad en aguas superficiales es baja o muy alta o a veces media, en esencia totalmente variable. En aguas subterráneas no hay turbiedad. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos al suelo como un material filtrante, entonces eso elimina los sólidos suspendidos y se genera una disminución en la turbiedad. Lo mismo en el color. El color va a ser variable en aguas superficiales, va a depender del tipo de sedimentos que maneja, va a depender de la cantidad de sedimentos que maneja. Entonces el color se va a ver afectado totalmente por estas situaciones. Mientras que en aguas subterráneas el color es constante, es muy bajito. En algunos casos puede haber color, sí. ¿Qué casos son esos? Normalmente cuando hay algún tipo de contacto con minerales, por ejemplo, con metales también, como el hierro. El hierro puede dar un color variado a lo que es el agua, entonces hay que tener en cuenta esa situación. La temperatura en aguas superficiales es variable. Si ustedes se van al agua, un páramo va a ser mucho más fría que en un río de la zona del oriente o de la costa, ¿no es cierto? Ustedes deben haber visto, ¿no es cierto? Hay ríos en donde el agua es helada. Eso es debido a la localización geográfica de la fuente. Mientras que en aguas subterráneas suele ser bastante constante la temperatura. Es fría porque está en contacto directo con el suelo, entonces esa temperatura se mantiene más o menos constante. En cuanto a mineralización, a cantidad de minerales, en aguas superficiales es bastante alta. Siempre contenido de minerales, entonces hay que tener en cuenta eso. Mientras que en aguas subterráneas la mineralización es constante, se mantiene constante y depende de un factor bastante importante que es la cantidad de suelo que tenemos y la cantidad de minerales, perdón, en el suelo que vamos a tener colindante a donde está nuestro acuífero. Entonces puede ser totalmente variable. Habrá suelos en donde la cantidad de minerales es bastante importante y habrá suelos en donde la cantidad de minerales es mínima.
En cuanto a dureza, el pH normalmente no genera problemas en las aguas superficiales, mientras que en aguas subterráneas el pH depende totalmente del tipo de suelo, pero suele ser bastante alta. Esto se debe al contenido de minerales del agua. En cuanto a estabilización, las aguas pueden ser bastante variables en aguas superficiales, normalmente son corrosivas, mientras que en aguas subterráneas suele ser bastante constante la estabilización y suelen ser incrustantes nuevamente por la gran cantidad de minerales con la que se cuenta. En cuanto a bacterias, es bastante variable, igual que la calidad del agua en zonas superficiales, pero en la gran mayoría de casos están contaminadas, normalmente debido al material orgánico con el que cuenta. Mientras que en aguas subterráneas la contaminación bacteriológica es baja normalmente, debido a que no existe mayor cantidad de bacterias, y en los casos donde hay bacterias normalmente son bacterias anaerobias, en donde el control o el tratamiento que se debe dar no suele ser demasiado complicado. Y en cuanto a contaminación radiológica, podemos decir que son expuestas las aguas superficiales a contaminación. Eso no es común en nuestro medio, así que no es algo que deberíamos darle mucha bola, mientras que en las aguas subterráneas existe una protección directa para lo que es su contaminación, teniendo en cuenta que en algunos casos no existe un buen manejo de los contaminantes radiológicos y eso sí puede generar contaminación en fuentes subterráneas. Entonces ahí es importante considerar la gestión que se haga para el manejo de estos flujos. En el Ecuador nosotros tenemos normativa vigente para el control de calidad que es emitida por el Ministerio del Ambiente y en la cual nosotros determinamos los parámetros para poder medir la calidad del agua. Y nosotros tenemos definido estos parámetros como los criterios de calidad del agua, que varían de acuerdo a cada tipo de uso, ¿sí? Y esto viene dado por la Estrategia Nacional de Calidad del Agua que fue expedida en el 2016. Entonces, en esencia, lo que tenemos es algo así, en donde este gráfico representa la alineación de la Estrategia Nacional de Calidad del Agua. Entonces, primerito la Constitución, que era lo que nos decía la Constitución, el derecho al agua potable, principal. Y aquí viene una situación interesante. Esta ley fue expedida en el 2016. Este es el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. Ahora se conoce como Plan Toda una Vida. No se conoce, más dicho, fue cambiado al Plan Toda una Vida. Entonces, el Plan Nacional del Buen Vivir me parece que fue generado en el 2012, me parece. En el 2013 fue generado el Plan Nacional del Buen Vivir. Y en idea, este plan tenía que tener una proyección de 10 años, pero fue reducido y se lo dejó solo hasta el 2017. Y después se generó el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, en donde se buscó generar ciertos cambios, se cambiaron los objetivos. Es importante tener en cuenta que dentro de este plan nacional tiene que estar alineados todos los planes de desarrollo de los gas municipales, gas provinciales, etcétera, etcétera. Inclusive todas las empresas públicas tienen que alinearse a este plan. Entonces, lo ideal es que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un enfoque a largo plazo, no que se vaya extinguiendo cada 4 años, porque si generamos cambios muy dramáticos, eso significa que vamos a borrar y empezar de nuevo. Y eso sí se ha vuelto un problema en el Ecuador. Se cambian los objetivos, se cambian las formas de cumplir esos objetivos y eso conlleva que se pierda demasiado tiempo en planificación en vez de en ejecución. Entonces es una de las situaciones que más se genera aquí en el país.
tienen que tenerse estrategias a largo plazo, se habla de una soberanía productiva y soberanía alimentaria, pero en esencia las estrategias a largo plazo no se cumplen, ¿sí? Porque se genera ese cambio cuando hay cambio de presidente. Hay que tener en cuenta que debe haber una agenda de coordinación intersectorial en donde tenemos la política sectorial del agua, ¿sí? En este caso la manejaba Senagua, ahora en teoría debería hacerse cargo el Ministerio del Ambiente y la política sectorial del Ministerio del Ambiente. Entonces, esto se va a terminar uniendo tarde o temprano. Y por otro lado tenemos las agendas zonales. Entonces, de manera regional, nosotros tenemos que generar planes de desarrollo y ordenamiento territorial por cada zona. Entonces eso se vuelve un problema porque cada municipio, cada GAT, por más pequeño que sea, va a tener que tener su propio plan de desarrollo. Y yo diría que eso es una pérdida total de tiempo. Perdón. Tiene que generarse una planificación institucional, ¿sí? El problema en este caso es la coordinación. No hay una buena coordinación. Entonces, por un lado se trabaja en algo, por otro lado se trabaja en otra cosa, y ese es el pan de cada día en el país. Y finalmente nació la Estrategia Nacional de Calidad del Agua, presentada en el 2016 por Senagua. Entonces, dentro de esta Estrategia Nacional de Calidad del Agua se incluye este párrafo que es bastante interesante. Nos dice, la calidad del agua en los últimos años está siendo afectada por las actividades antropogénicas, actividades realizadas por el ser humano. Nos dice que se ha provocado una afectación en las fuentes de agua. Nosotros estamos contaminando las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. Se genera un deterioro ambiental por esta situación y no hay una buena aplicación de las normas ambientales. Entonces hay una contaminación progresiva de recursos hídricos. Y vamos a ver un cuadro en donde se ve cómo cada vez la calidad del agua en las fuentes es peor. Entonces, en esencia, se reconoce que las actividades del ser humano están contaminando las fuentes de agua. El problema es que no se genera una solución, sino simplemente se reconoce que se están haciendo mal las cosas. Y de esto ya han pasado 5 años, ¿no? Todavía no hay ningún plan certero que podamos decir para lo que es la mejora en la calidad de agua en las fuentes. Nos dice que la problemática del Ecuador respecto a calidad del agua es que no se cumplen los parámetros mínimos permisibles, ¿sí? Estos parámetros que están estipulados por el Ministerio del Ambiente deben regir la calidad del agua para el consumo humano. Entonces, si no se cumplen, ¿qué sucede? La misma Estrategia Nacional del Agua nos está diciendo que no se cumple. ¿Qué creen ustedes? Que por eso es así. Así como. O sea que, o sea, es un caos porque ni ahí mismo no cumplen como debería de ser las cosas. Entonces, por eso es que luego las consecuencias en la calidad del agua. Existe un problema en la calidad del agua, perfecto. Entonces, no se cumple, pero no se hace nada, ¿no? No se trata el agua, no se mejora la calidad del agua en los ríos, no se hacen campañas de concientización para la gente. Entonces, decimos que tenemos un problema, pero no hacemos nada para solventarlo. Entonces, es una situación dramática. Ajá. Una consulta. Usted mencionó anteriormente que sí existen esos planes y todo eso que ya son dictaminados por los diferentes gobiernos o lo que ya existen esos planes. Ujú. Pero el problema que yo he visto que se da en bastantes aspectos, no solamente en esto del agua, es que llega un nuevo gobierno y dice lo que el anterior hizo estaba mal. Y vuelven a reestructurar todo y a la final no, o sea, todo queda en ascuas, no hay un plan o algo que, o sea, dictamine que se pueda llegar a la meta como tal o qué. Exacto, ese es el problema principal. Nosotros tenemos un plan nacional de desarrollo,
Ese plan lo que hace es generar objetivos ya medibles, nos hace generar estrategias y dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo se considera bastante lo que es la, el servicio que se genera a la población. Y el agua, obviamente, como ya es un derecho de la población, está dentro de estos planes de desarrollo. El problema es que, ¿qué sucede? Entra un nuevo gobierno y en hacer el plan de desarrollo se demora una buena cantidad de tiempo, algunos meses. Entonces, ya se genera el plan de desarrollo y después los municipios deben cambiar sus planes de desarrollo para que estén alineados con lo que busca el gobierno. Municipios, consejos provinciales, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es que también los alcaldes no entran al mismo tiempo que los presidentes. Entonces, los alcaldes estaban trabajando bajo un plan nacional de desarrollo. Generaron sus planes sectoriales, podríamos decir así, y de repente, en medio de su mandato, entra otro presidente y dice, bueno, se va a cambiar la situación y tenemos que alinearnos con esto. Entonces, ¿qué genera eso? Que algunos, por un lado, digan, o sea, ¿para qué cambio mi método? Yo ya estaba haciendo esto, entonces nos quedamos así. Otros dicen, no, tenemos que alinearnos a lo nuevo, entonces esto se queda ahí, esto se queda ahí, esto se queda ahí, esto le damos continuidad de esta forma, esto también le damos continuidad, entonces se hace esto. Y genera un conflicto, ¿no? Genera un problema. Entonces, ¿cuál es la situación? Los planes de desarrollo normalmente deberían hacerse por lo menos para 5 años. Y aquí, no, perdón, por lo menos para 10 o 15 años. Y aquí se lo hace para 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Claro, un plan de 5 años, ¿cómo pueden buscar generar un plan de desarrollo de 5 años para un país? Cuando sabemos que después de los 5 años va a venir alguien y lo va a cambiar. Entonces, esa es una de las principales limitantes. No se ha generado como unos lineamientos principales que digan el país debe enfocarse hasta tal situación. Entonces, esto es, yo diría, uno de los principales problemas que manejamos nosotros, que en otros países se respeta. Un caso interesante es el de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos siempre se mantuvo en una sola línea hasta que llegó Trump. Y llegó Trump y empezó a hacer sus propios lineamientos. Él inclusive sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, que era un acuerdo importante, en donde ellos se comprometían a reducir los contaminantes que generan. Ahora nuevamente van a volver al Acuerdo de París, es lo que se quiere. Entonces, ese tipo de situaciones es la que se dan siempre en Ecuador. Entonces, nosotros no tenemos objetivos a largo plazo, o no están bien definidos, más bien dicho, porque sí deberíamos tenerlos. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa hubo la oportunidad de generar una planificación a largo plazo y no se lo hizo. Ellos llegaron en el 2007, tuvieron la oportunidad de generar ahí su primer plan de desarrollo, lo cambiaron la constitución, cambiaron todo, que también es un error, porque si cambias todo, tienes que generar buenos lineamientos y tienes que empezar desde cero, entonces eso necesita un montón de inversión. Llegó el 2013, que volvió a ser reelecto Rafael Correa, y se generó otro plan de desarrollo, con ciertos cambios, pero no tan drásticos. Pero en vez de buscar un plan a largo plazo, un plan de 15, 20, 25 años como objetivos generales, se lo hizo para 5 años. Entonces ya se volvió una limitante. Y peor teniendo la posibilidad de que Lenín Moreno era parte del grupo correísta, entonces pudo haberse mantenido el mismo lineamiento, al menos en un principio, antes de que se generen los alejamientos o los distanciamientos entre ellos. Pero ahí vemos el problema nuestro, ¿no? No tenemos un norte. Vamos hacia donde nos diga el nuevo presidente y, bueno, por lo menos ya ahora tenemos cierta estabilidad en cuanto a presidentes, algo que no pasaba antes, y eso sí ha sido una mejora. Pero realmente nosotros necesitamos ya definir parámetros a largo plazo que nos sirvan para ir hacia ese punto. Y hasta que no exista un grado de concertación, que la gente
también tiene que reflexionar y darse cuenta de que no es yo le apoyo a este hoy, mañana ya me cayó mal y ya no le apoyo, sino buscar que los lineamientos que guían al país sean enfocados hacia un crecimiento a largo plazo. Y como vemos, realmente esto de los cambios cada 4 años de planes de desarrollo son bastante complejos y bastante infructuosos, porque también, aparte de ser complejos, gastan un montón de dinero en eso. Solo el hecho de cambiar el nombre del plan, que era antes del plan del buen vivir, y ahora es el plan toda una vida, significa cambiar todos los logotipos de todo lo que exista, toda lo que es papelería, mandar a pintar los edificios, se mandaron hasta hacer cambios en la pintura de los edificios. Entonces, todo eso conlleva un montón de, de inversión. Entonces, sí hay que tratar de generar una planificación más estable dentro de nuestro país. Y lo mismo nos dice esta estrategia de la calidad del agua, que en los estudios hay datos importantes en cuanto a incumplimiento de porcentajes de contaminantes. Y aquí me parece que la siguiente es una tablita. Bueno, aquí está el árbol de problemas de calidad. Este es un esquema que les pido que revisen. Ahí les he puesto el link. Aquí están los problemas que se han estipulado como problemas en la calidad del agua. Sí les pido que revisen. Y este es el cuadro que les decía. Nos habla de un porcentaje de incumplimiento de las muestras. En esencia, de las muestras de calidad del agua que se han hecho, nos dice qué pasa con el incumplimiento. O sea, cuántas muestras no cumplen los criterios de calidad establecidos. Teniendo en cuenta que los criterios de calidad que manejamos nosotros como país son bastante más leves o tibios que lo que maneja el resto de países de la región. Entonces nos dice, ¿qué pasa con los criterios para consumo humano? ¿Qué pasa con los criterios para la preservación de vida acuática? ¿Y qué pasa con los criterios para agua de riego? Entonces vemos, en consumo humano, obviamente los criterios son más estrictos. Miren el incumplimiento. Va creciendo, en todos los casos va creciendo. O sea, en vez de disminuir, va creciendo. Nosotros, en vez de tener mejor calidad de agua, vamos deteriorándolo. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos tratamiento de aguas servidas. La población crece, las descargas de aguas servidas crecen y no se genera ningún tipo de mejora que pueda disminuir este porcentaje. Entonces, miren, entre 2013, 14 y 15 pasamos del 51 al 55%. O sea, la mayoría de muestras que se toman no pasan. ¿Qué significa eso? La calidad del agua es mala. Entonces, si las empresas municipales empiezan a entregar agua que no cumple los estándares, también hay que tener en cuenta que las fuentes de agua no cumplen los estándares. Entonces tampoco se puede pedir demasiado si la calidad de la fuente, que es de donde se toma el agua, no cumple en el 55% de los casos los criterios requeridos. Que ojo, son criterios leves, son criterios que no son demasiado drásticos como en otros países. En cuanto a vida acuática, son mucho más fáciles de cumplir, no son estándares demasiado complejos, pero igual no los cumplimos en un 27, 33 y 39% de los casos. Miren cómo crece, ¿no? Es una crecida dramática la que se ha generado. Y para riego, también son criterios fáciles de cumplir, pero miren, 37, 40 y 42%. En esencia, ¿qué podemos decir? La gran mayoría de fuentes de agua no cumple con los requisitos que se presentan aquí en el Ecuador. Situación que nos genera bastante preocupación y bastante problema. Nos dice, obviamente también la contaminación representa un grave problema de salud pública, ¿sí? Porque estamos usando fuentes que no cumplen los límites. Ojo, dicho esto por el gobierno, y ojo que es el gobierno de Rafael Correa todavía en 2016, que fue el gobierno que estipuló los derechos al agua potable, los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera. No se cumplen los límites, obviamente tenemos un potencial problema de salud pública, ¿sí? Entonces, esto obviamente nos genera una afectación para el desarrollo sostenible, entonces se debe hacer algo. Esto es 2016, han pasado 5 años y no hemos visto ningún tipo de desarrollo en lo cual
se genere alguna solución para esta problemática. Entonces, obviamente, estas condiciones generan afectaciones a la población. Entonces, ¿existen enfermedades de origen hídrico? Sí, en Ecuador es bastante común. Zona de la costa, zona del oriente, donde se generan las descargas de los flujos de agua, tienen alta contaminación en las fuentes para abastecimiento de agua. Aquí tenemos algo acerca de las enfermedades que se les puede atribuir a la mala calidad del agua, cosas que son bastante comunes. Ustedes ven la fiebre tifoidea, intoxicaciones, diarreas, etcétera, etcétera. Son bastante comunes en la zona de la costa del Ecuador al menos. Entonces, vemos que las decisiones que se han tomado también tienen cierta influencia. Aquí tenemos los índices de morbilidad, donde vemos Hice que... una consultita. Ajá. ¿Cuándo hubo ese caso hace tiempo, igual que el presidente Correa reclamaba a los de Chevron por lo que habían contaminado allá en la Amazonía y todo eso? ¿Sí? ¿Por qué fue que él no pudo ganar, sí, o sea, viendo tantas políticas y todo eso, o sea, con la contaminación que hubo sobre el medio ambiente? Yo creo que ahí hubo la influencia política, fue el problema principal, porque realmente Chevron contaminó bastante. Todas las petroleras en el oriente generan contaminación. Tienen ellos Ujú. sus famosos planes de mejora, sus planes de retribución, en donde inclusive ahí dan ayuda social, generan sociabilizaciones, educación a la gente, pero sí se genera contaminación. Y yo creo que esto pasa en la mayoría de países, ¿no? Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, lo que pasó con British Petroleum en México, fue algo crítico. Es parte del proceso, diría yo, pero también hay que tener en cuenta que aquí no existe un buen control, entonces se producen los derrames, no se genera la limpieza y ese es el problema principal, no existen formas de obligar a la limpieza. Entonces, el problema ahí fue que Correa ya definió todo el proceso contra Chevron y por generar la premura se hizo una sentencia en Lago Agrio. Un juez de Lago Agrio fue el que hizo la sentencia. Entonces, ¿qué pasó? La sentencia se la elaboró creo que en una semana, cuando era un documento de más de 1000 hojas. Entonces, la situación es que ahí ya se perdió la credibilidad. Inclusive yo en esas épocas trabajaba por el Oriente, en Lago Agrio, y en la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados ya tenían dividido el dinero de Chevron. Se hablaba de 40.000 millones de dólares que se iba a obtener de Chevron. Entonces ya tenían distribuido, decían, tanto va a ir para casas, tanto va a ir para obras de no sé qué, de no sé cuánto. Inclusive ya tenían previsto contratar nuevo personal. O sea, ya eran dueños del dinero. Entonces eso generó bastante controversia. Y por otro lado, se le generó incautaciones a Chevron, que no fueron bien elaborados. Y ahí sí fue un problema, el manejo legal fue terriblemente malo. Entonces los de Chevron se fueron a las cortes internacionales y en las cortes internacionales la primera prueba fue cómo puede ser que hagan un dictamen de un caso tan importante en una semana y diciendo que la multa iba a ser de 40.000 millones de dólares y se les incautó todas las propiedades. Entonces el manejo legal ahí fue terriblemente malo. Entonces, claro, las cortes internacionales vieron que se vulneraron los derechos de la empresa porque se les incautó un montón de propiedades, de maquinaria, etcétera, etcétera, y le dieron el veredicto final a ellos. Entonces, realmente yo creo que sí se pudo haber obtenido algo bueno de ese caso, pero el mal manejo legal y administrativo fue lo que conllevó a que se trate de generar un abuso, porque fue un abuso, ¿no? No puede un abogado del Lago Agrio coger y decir, sí, la multa es de 40.000 millones de dólares, ¿no? Entonces no se siguieron los procesos bien y eso terminó generando ese problema. Y si ustedes ven en el Oriente hay un montón de casos de ese tipo, de los que no se habla mucho. Si ustedes van y empiezan a ver los bloques petroleros, realmente los manejos son totalmente deficientes. Hay derrames en un montón de sitios, no hay un buen control ambiental. Entonces, eso sí nos genera un problema. Es lo mismo que está pasando en la minería.
Por eso ganó la consulta Yacu Pérez ahí en el Azuay, en donde se quiere prohibir la minería, porque pasa lo mismo. La minería también es altamente contaminante, utilizan bastante agua y si no hay un buen control, realmente las afectaciones pueden ser dramáticas. Entonces, obviamente ahí también yo diría que en la minería está pasando algo similar a lo que pasaba antes con el petróleo. Las empresas mineras se llevan la mayor parte de las ganancias y no existe una buena regulación que les obligue a generar un buen control ambiental. Entonces, más o menos yo creo que lo que se extrajo en minería el anterior año fue cercano a los 15.000 millones de dólares, algo por el estilo, y el Estado recibió 500 millones más o menos. Entonces, son situaciones que se van repitiendo y también somos un poco lentos nosotros en generar una normativa que nos permita controlar la situación, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Entonces, son situaciones que se van dando aquí en el país y hay que tratar de responder de buena forma, porque si no, caemos en ese facilismo de yo acepté esto porque me dieron tanta plata o porque vi tales beneficios, pero no pienso a futuro. ¿Qué es lo que pasó en el petróleo, no? Y realmente ahí creo que sí fue bueno nacionalizar muchos de los bloques petroleros porque la mayoría de las ganancias iban fuera del país. Entonces, si tienen el poder, tienen las ganancias y no existe un buen control, generar contaminación deja de ser un problema muy grave. Es como lo veo yo. Por otro lado, también en cuanto a calidad del agua, eh, nos dice nuevamente la Estrategia Nacional de Calidad del Agua que existe un problema de control de calidad y debemos generar un tratamiento antes de ser consumido. Pero miren lo dramático que es esto, ¿no? Se nos dice ya como país que el agua que tenemos no es buena. Y si no tenemos agua buena, que le demos un tratamiento adicional. ¿Qué hace la gente? Esta estadística presentada por el INE. El 29% de la gente le da algún tipo de tratamiento diferente a lo que es hervir el agua. El 39% de la gente hierve el agua, que es lo más común que se hace. Y el 32% se consume el agua tal cual. Entonces aquí tenemos un dato bien interesante. Sabemos que no existe una buena calidad del agua y el 32%, un tercio de la población, igual la consume, no importa. Entonces ahí tenemos una de las razones por las que tenemos problemas de salubridad, ¿no? Y por otro lado tenemos que la mayoría de gente hierve el agua. Esto nos sirve para desinfectarla, para deshacernos de algunos contaminantes, pero hay otros contaminantes que realmente no se deshacen solo hirviendo el agua, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un pH demasiado alto, no va a pasar nada si hervimos el agua. Si tenemos un pH demasiado alto, no va a pasar nada si contratamos un filtro de esos filtros de pared, que son buenos, ¿sí? Pero no son para todos los tratamientos que hay que darle al agua. Entonces, hay problemas que simplemente no se pueden solventar de una forma tan simple. Inge, y lo que hay en otros países, por ejemplo, de Asia o incluso en Norteamérica, lo que suelen utilizar ya las propias plantas de tratamiento que dicen que la propia agua que uno tiene a disposición ahí en el agua potable como tal ya es apta para el consumo directo, sin nada de esto. ¿En qué cambia ese procedimiento? ¿Es algún procedimiento físico-químico o le hacen algún depurado mayor al agua de lo que nosotros podríamos hacerle aquí? Es que, O sea, claro, se generan tratamientos de mejor calidad. Primero hay un buen control en la fuente. Yo te digo casos que lo he visto de cerca. En Australia, por ejemplo, la fuente de agua, las lagunas que eran para abastecer de agua a la población, son totalmente cercadas. Nadie puede acceder en zonas aledañas, nadie puede contaminar esas fuentes. Tienen grandes mangueras de aireación conectadas a sistemas de bombeo que están aireando el agua todo el tiempo. ¿Cómo mejora la aireación al agua? Pues eliminando bacterias anaerobias, generando recirculación de agua. Esto permite que se genere eh, una mejor calidad definitiva del agua, ¿sí? Y eso también genera que se sedimenten mejor las partículas
Después, por otro lado, ¿qué pasa? Las plantas de tratamiento son mucho más tecnificadas, podríamos decirlo. En otros países, como les decía ayer, no se permite el uso del cloro, no se permite ni siquiera el uso de ozono, sino lo que es rayos UV. Se maneja mucho más adecuadamente lo que es la prevención de lo que son las fugas o los factores externos que pueden contaminar la calidad del agua. Ya se le incluye como un proceso normal a la osmosis inversa. La osmosis inversa nos genera una filtración mucho más amplia, ¿sí? Entonces, todas esas condiciones mejoran la calidad del agua dramáticamente. Entonces, si ustedes se van a una planta de tratamiento simple aquí en Ecuador, van a ver que son plantas súper básicas, son plantas que inclusive tienen un pequeño tanque. En ese pequeño tanque se genera lo que es la floculación, se hace la sedimentación, después se le incluye algún proceso filtrante simple también y se le desinfecta con cloro. No existen ni siquiera los dosificadores de cloro, sino van con un tarrito, el operador, que normalmente es un albañil que trabajó en la construcción, coge el cloro y le bota al agua. Entonces, a veces se le irá más, a veces se le irá menos, no existe realmente un control. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Existen procesos mucho más desarrollados en otros países y eso genera que el resultado sea mejor. Entonces, todos esos datos hay que tenerlo en cuenta. Aquí es un estudio realizado por el INEG en 2019, donde nos dice que se analizó la presencia de E. coli. Y se obtiene que de cada 100 personas que reciben agua, 73 tienen agua de buena calidad. O sea, sin E. coli. Pero de esas 73, 9 personas generan contaminación del agua. O aceptan generar contaminación del agua, sería. De esas 100 personas, en cambio, 27 reciben agua contaminada de la fuente. O sea, agua de mala calidad, agua con E. coli. Imagínense eso. O sea, el 23% de la gente encuestada recibía agua con E. coli, o sea, agua que tiene materia fecal adentro. Y de esas 27 personas, 4 personas hicieron algo para mejorar la calidad del agua. Estadística llevada por el INE, solo para que vean, ¿no?, la situación, cómo se va dando. Entonces, mucha gente recibe agua de mala calidad. Ustedes dirán, tal vez ya estamos acostumbrados a eso, pero sí es un problema. En otros países inclusive se generan minerales, se colocan minerales en el agua para mejorar la salud de la población. Nosotros estamos presentando agua de mala calidad a un buen porcentaje de la población. Un tercio de la población está recibiendo agua de mala calidad. Inge, ¿Sí? ¿qué quiere decir realizar? ¿Puede retroceder a la anterior diapositiva? Claro. ¿Qué quiere decir realizar prácticas de contaminación de agua? Enfocado a prácticas que generan contaminación de fuentes de agua, por ejemplo, descargas directas a los ríos de aguas servidas, que no manejan ¿cómo sería? Que la descarga de aguas servidas que ellos manejan no va directo a un alcantarillado, por ejemplo, ¿sí? Que no genera ningún tipo que no se genera ningún tipo de sistema de alcantarillado en la zona donde ellos viven. Entonces, lo que les diría, la más típica probablemente es descargar directo a la quebrada. Es algo que pasa un montón. Entonces, aparte de que existen mala calidad en muchas fuentes, pues la mayoría de gente contamina directamente el agua. Pues en esencia va por ahí. Yo les diría, esta estadística significa que están contaminando de manera directa, pero realmente si no hay tratamiento de aguas, así mandemos el agua por un alcantarillado, termina en el mismo sitio, ¿no? ¿Cuál es lo que sucede aquí? Que el alcantarillado en realidad debería contar con un tratamiento de aguas servidas, que no se lo hace, pero por lo menos en teoría, yo no les podría asegurar eso, pero en teoría
la planificación urbana debería ser de tal forma que el alcantarillado descargue aguas servidas a los ríos en zonas donde no afecte las captaciones, por ejemplo. Pero claro, si ustedes se van aguas abajo en un río, van a ver que va a haber otra población que va a utilizar la misma agua. Y aquí aguas abajo de Quito, Quito es ahorita ya probablemente la ciudad más poblada del país, generamos un montón de descargas de aguas servidas. Entonces, todas las poblaciones de aguas abajo van a encontrarse con agua de pésima calidad. Entonces, va un poco por las descargas directas, sí, pero en realidad yo diría totalmente nosotros generamos una afectación bastante importante a lo que son los cuerpos hídricos. ¿Sí me siguen? Hay situaciones bastante mal manejadas aquí en el país. La idea es que ustedes se den cuenta de esto y generemos una reacción, ¿no es cierto? Si ustedes llegan a estar en algún puesto de poder, yo veo varios alumnos que entran a trabajar en gobiernos municipales, en gobiernos provinciales. Entonces ahí tienen la oportunidad de buscar un cambio, ¿no? No dejar que esto se mantenga a largo plazo. Entonces varios de los alumnos que he visto están trabajando, algunos por el Oriente, otros por Ibarra, por el Puyo, por Ambato, por Lago Agrio. Entonces tienen la oportunidad de estar en sitios donde se toman decisiones, entonces ahí deberían buscar generar un cambio. Aquí les he puesto, estos son los criterios que propone el TULAS. El TULAS es la ley del Ministerio del Ambiente. Entonces, vemos los parámetros de las fuentes de agua. Ojo, estas son las fuentes, ¿no? A veces genera dudas, no son los parámetros para agua potable, pero son los parámetros que debería tener las fuentes de captación de agua. Entonces, ¿por qué regulamos las fuentes? Porque si está muy contaminada la fuente, es muy difícil que nosotros entreguemos agua de buena calidad. Entonces, por ahí va esta situación. Primero, se permite inclusión de aceites y grasas, 0.3 miligramos por litro, que diría que es importante. Se permite arsénico, lo que hablábamos ayer, la contaminación por arsénico puede ser peligrosa para la salud, pueden generar enfermedades bastante graves. Se permite, si no hay un buen tratamiento, esto genera una preocupación. Coliformes fecales, sí, eso siempre va a haber, yo sé, pero en los rangos que permitimos nosotros, 1000 números más probable por cada 100 mililitros es bastante más alto que lo que permiten otros países. Otros países permiten 300, 500, a veces hasta 100. Nosotros llegamos a 1000, entonces estamos ahí hablando de datos bastante altos. Se puede permitir también bario, cadmio, en cantidades, el bario un poco más alto, realmente no, en eso no le veo como una preocupación, pero el cianuro sí es una preocupación porque el cianuro puede ser también bastante nocivo y se permite en la fuente 0.1 miligramos por litro. Entonces esto también es un factor a tomar en cuenta. Contenido de cobre no suele generar tampoco tanto problema, pero hay que tener cuidado. El color nos dice aquí, el límite sería 75 unidades de platino cobalto. Es un límite un poco alto, no demasiado alto, pero ya vamos a compararlo con lo que nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción. Es importante. Tenemos cromo hexavalente. El cromo hexavalente también genera preocupación, porque el cromo hexavalente sí es un elemento cancerígeno, es un elemento que puede generar problemas importantes en la salud y hay que tener en cuenta que aquí se está generando una permisibilidad de esto. Entonces, si no existe un buen tratamiento, aquí sí hay que tener cuidado. Fluoruros se permiten, el fluoruro también es controlado en cuanto a cantidad y en el agua potable, pero no es tan dramático como los otros que hemos visto. Aquí tenemos la demanda química de oxígeno. Este rango está más o menos aceptable. Y por otro lado, la continuación de esta tabla incluye la DBO5, la demanda bioquímica de oxígeno, un criterio menor a 2 miligramos por litro, que tampoco es tan exagerada o teniendo en cuenta que nosotros tenemos bastante materia orgánica
en las fuentes de agua, ¿no? Porque nosotros no tratamos el agua servida. Entonces, podría decir que eso ya era esperable, tener un contenido más o menos importante de demanda bioquímica de oxígeno. Aquí tenemos hierro, mercurio, minerales, metales que tienen también en consideración. Pero eso acá es importante también. Nitritos y nitratos. Los nitritos y nitratos son parte del proceso de degradación de la materia orgánica. Eso lo deben haber visto en Sanitaria 2. Y son componentes que generan bastante peligro porque terminan convirtiéndose en amonio, en amoníaco. Y el amoníaco sí puede ser peligroso para la salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y los límites son grandes. Esto se debe también a que no hay tratamiento de agua. Entonces, se produce la degradación de nitritos y nitratos, la nitrificación, que la deben haber visto en Sanitaria 2 en los procesos de tratamiento. Normalmente se requiere un tratamiento especial para deshacerse de los contenidos importantes de nitritos y nitratos. Entonces, eso genera un problema. Y por otro lado, plomo y selenio, materiales peligrosos, también se permiten. Hay que tener cuidado. Y de ahí sulfatos de hidrocarburos. Los hidrocarburos, realmente esto debido a la situación de los derrames de petróleo y todo lo que hablábamos. Pero también hay que tener en cuenta que si no son eliminados pueden ser peligrosos. Igual en cuanto a turbiedad, el rango sí es bastante alto. El agua puede ser bastante turbia. Entonces hay que tener en cuenta que por un lado podemos decir, sí, de acuerdo a nuestra realidad, podría estar bien estos criterios, pero por otro lado, realmente son un poco tibios. Yo les invito a que busquen ustedes cuáles son los criterios para calidad del agua en la fuente en otros países, o a veces también existen recomendaciones por la parte de las Naciones Unidas. Entonces van a ver ahí que en realidad se generan variaciones importantes en los límites. Entonces, por un lado podemos decir que sí es parte de nuestra realidad nacional que no tenemos un buen manejo del agua, pero por otro lado también podemos decir que nos estamos quedando respecto a otros países. Entonces, ¿qué me dicen ustedes respecto a esto? ¿Cuál es su retroalimentación? A ver qué me dices, Ángeles. Ver. ¿Me puedes repetir la pregunta? De todo lo que he hablado, ¿qué me dices? ¿Qué pasó? Ángeles. No la escuché la pregunta, la verdad. De todo lo que he hablado, ¿cuál es tu feedback? No, pero justo preguntó, le escuché el lado que preguntó sobre la calidad del agua del país, creo que era. O sea, comparado con mi país. Por eso, ¿cuál es tu percepción acerca de todo lo que se ha hablado en estos últimos diapositivas? Si no tengo respuestas, como que no estuviera en clase, ¿no? Así que, ¿qué me dices, Ángeles? Ángeles. Yo creo que la calidad del agua en el país no es tan buena porque, por ejemplo, cuando hay obras así súper grandes, no se preocupan tanto
como por ejemplo las plantas de tratamiento no se preocupan tanto en hacer obras de calidad por la corrupción que hay en el país en sí. Ya, pero estamos hablando ahorita de los criterios de calidad. Dame un resumen acerca de eso. ¿Qué me dices? Si no, voy a asumir como que no estás en la clase. A ver, ¿qué me dice Esteban Espín? Sí, ingeniero, ¿cómo están? ¿Qué me dices tú? O sea, esta última parte no puse mucha atención, la verdad. ¿Por? Estaba distraído un poco. A ver, prendan las cámaras, por favor. Realmente, si es que alguien me dice no puse atención, es como que no estuviera aquí, ¿no? Ojo. Ahorita los que no prendan las cámaras, por favor, es como que no estuvieran en clase. Steve López, ¿estás ahí? Sí, Inge, deme un momentito. Y Marcelo Saltos. Sí, que también ya le estoy, sino que le estoy configurando la cámara, pero sí está, ya le prendo. Un segundito. Necesito que ustedes también se comprometan y se den cuenta, ¿no? Ustedes no es que están en primero, ni que están viendo álgebra, ya están en octavo nivel. Y realmente si no tienen compromiso, si no tienen interés, a ratos sí me preocupan, porque no saben ni para qué estudian. Ese es uno de los problemas también de la gente de nuestro país, todos los problemas, todo lo que nos quejamos de que los corruptos, los ladrones, que las obras con sobreprecio, todo van haciendo de estas situaciones que se generan. Y realmente es preocupante porque después uno ve que muchos estudian solo por tener el título y por hacer, ¿qué más? O sea, buscan tener un título y buscar un trabajo, muchos se quedan ahí. Y créanme que he visto un montón de gente que se gradúan porque los papás les presionan o porque es uno de los requisitos que les puso el papá para estudiar, para trabajar con ellos, o yo qué sé. Pero métanse en la cabeza que ustedes ya mismos se gradúan de ingenieros. Y si se ponen a tontear en las clases, ¿cómo van a ser como profesionales? Que es la base de la corrupción, ¿no? Ahorita toda esta situación que se está viviendo ha generado una facilidad para ustedes. Realmente tienen ahora todas las facilidades para no perder materias, para graduarse rápido. Las tesis pueden hacerlas, inclusive tesis solo teóricas, que se los puede hacer solo en la casa. Eh, Existen las medidas de flexibilidad, que ya hasta cierto punto están bien, pero la idea es que ustedes generen conciencia, ¿no? Que no se vuelva, que no se vuelva una generación de mediocridad, que es el peligro que está pasando, que es lo que está pasando desde el colegio. Ahora, nadie puede jalarse un año en el colegio porque tienen 5 o 6 oportunidades para pasar. La universidad está yendo hacia esa situación. Entonces,
Hay que tener en cuenta de que si no son ustedes los que buscan ese cambio, realmente la delgada línea de llegar al punto de la mediocridad es bastante fácil de romper. Así que motívense ustedes también a poner su parte. Y la verdad es uno de los problemas de este país, de la gente de este país. Ustedes van a ver gente en otros países. Yo estudié en Australia. La gente de Australia realmente tiene otro chip, es diferente. O sea, es un mundo totalmente diferente. La gente allá a los 22 años ya está haciendo su maestría y ellos no se quedan ahí. Ellos empiezan a buscar cómo compaginar todo lo que aprenden. No es que esto ya no es materia de hidráulica, esto ya es materia de sanitaria, no. Se genera unas ganas de compaginar todo lo que aprenden, de aplicarlo a la realidad, que realmente es impresionante. Y eso es lo que conlleva todos los problemas del país, así que les motiva a que se pongan pilas y a que busquen salir de este círculo vicioso que pasa en el Ecuador, que realmente sí, una de los criterios de que estamos bien en educación es que todo el mundo tenga un título de tercer nivel, pero realmente vale la pena que todo el mundo tenga un título de tercer nivel. Cuando ahorita yo he visto arquitectos, ingenieros que les ofrecen trabajos de $200 al mes, amparados en la ley de la emergencia que estamos viviendo. Entonces realmente, claro, empieza la limitación, ¿no? Que sí, realmente tengo un título para ganar el sueldo básico o menos del sueldo básico, créanme, yo ahorita he visto un montón de casos que les ofrecen sueldos de $200, $300 sin afiliaciones, sin ningún tipo de beneficios. Y eso va de la mano de esta situación que se está generando una, yo diría, mediocritización de la universidad. Entonces, el cambio está en ustedes, ahí sí, la verdad. Motívense, si es que ustedes quieren salir adelante por sus propios medios, sin meterse en corruptelas, sin meterse en situaciones dramáticas como todas las que vemos todos los días, ¿no? Que apareció el que coimó a los policías y se llevó $60 millones. Si quieren buscar crecer por medios legales, medios que les generen orgullo, tienen que motivarse y salir adelante. Y para ustedes, como yo les digo, ya es una necesidad hacer una maestría. Y obvio, van a encontrar maestrías patito y esa es la salida fácil, ¿no? Hace algunos años había un montón de estudiantes sacando las maestrías propias en España, que se les validaba aquí. Había maestrías que sacaban en 4 o 5 meses. Por suerte se eliminó eso. Pero ahora también pueden sacar maestrías técnicas, que son maestrías otorgadas por institutos técnicos que no tienen mayor regularización. Entonces, nuevamente otra oportunidad para crecer de una forma turbia, por así decirlo. Pues si alguno tiene expectativas de llegar a una buena universidad, de estudiar afuera, va a encontrarse con una realidad diferente en donde ya no tiene el profesor por qué estar diciéndoles, vean, estudien, vean, respondan, sino simplemente depende de ustedes, porque el chip de otros países es totalmente diferente. Así que espero que realmente se motiven y cambien esa situación. Bueno, con el otro curso llegamos hasta aquí, así que voy a terminar aquí. Reflexionen un poco, no se olviden, tienen foros que llenar y trabajos que hacer para la próxima semana. Vamos a quedar ahí. Un buen fin de semana para todos. Hasta luego.